Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hello and welcome to this new podcast. Vamos a hablar en este podcast sobre la situación del yoga actualmente. And we're going to talk about the current situation of yoga. Hoy contamos con una nutrida asistencia a este podcast. Today we have a nourished assistance in this podcast. Y ojalá una nutrida participación. And wishfully a nourished participation on it. Nuestra querida amiga, profesora, estudiante y sabedora Kaya Toro, además pues antropóloga, está aquí de visita de nuevo. Our dear friend, teacher, student, knower, and also anthropologist Kaya Toro is here again visiting us. Ha venido de nuevo a apoyarnos y a participar en el nuevo instructorado. She came here to support us in the new yoga teacher training that is going to happen. Y también tenemos la traducción de nuestro estimado profesor y estudiante Simón Roa. And we have also the translation of our dearest teacher and translator Simón Roa. Él quisiera ser nuestro amigo, pero nosotros no queremos. He would like to be our friend, but we don't want to. Pero él insiste. But he insists. Lo que pasa es que es tan buen traductor que lo dejamos venir. The thing is that he's such a good translator that we allow him to keep on coming. Y pues de esa manera le damos una falsa apariencia de amistad. And like that we give a false appearance of friendship. Bueno, ya como a mí me gusta ser pesado, ya me imagino que los más tontos de los que me están escuchando ya se estarán incomodando o sintiendo un poco indignados. Since I like to be heavy, I think that the most light-headed and the ones that get offended by everything are going to feel uncomfortable by this already. Si tú eres de esos, busca ayuda profesional psicológica. If you're one of those people, please look for professional help, psychological help. Porque todavía no puedes asumir los procesos de yoga y ni poquito en cuanto a aspiraciones espirituales. And because you cannot still assume the processes of yoga and not even spiritual processes. La calidad de ofendidito corresponde a un estado de muy baja conciencia. The quality of getting offended by everything corresponds to a very low state of consciousness. Entonces, pues necesitas un proceso de maduración y de reestructuración importante. So you need a maturing and restructuring process that is quite important. Antes de venir a hablar de yoga y de espiritualidad. Before you can get to talk about yoga and spirituality. Y precisamente ese es el tema de hoy. Precisely that is today's topic. Pero antes de eso, But before that, Simón aquí de una forma muy correcta, Simon very correctly, porque él es políticamente correcto. because he's politically correct. Mentira, eso no es cierto, tampoco lo es. No, he's not either. Me está recordando que también hay que presentar a Caterine, ¿cuál es que es tu apellido? Ya me olvidó. García. He's reminding me to introduce also Caterine, but I didn't remember her last name, Bueno, Garcia. Caterine cualquier cosa que se apellide. So Caterine, any last name she has. ¿Ya te estás estresando? Are you getting stressed ¿Te already? parece que soy grosero? Does it seem like I'm rude? Ve a tratamiento. Go and take a treatment. No tienes nada que hacer en este podcast. There's nothing that you should be doing listening to this No podcast. pierdas el tiempo. Don't waste your time. Necesitas madurar. You need to mature. Bueno, Caterine, apellida cualquier cosa, también bienvenida. So Caterine, with which any last name she has, welcome. Y con José si no nos metemos. And with Jose, we are not going to mess with. Porque aquí el problema es que Caterine es mujer y José es hombre. Because here the problem is that Caterina is a woman and Jose is a man. Entonces, como es hombre, a él si no lo molesto. So since he's a man, I'm not going to bother him. ¿Ya desperté en ti otro tipo de conflictos? Did I awaken in you other kinds of conflicts? ¿Ya se te vino el patriarcado? Now the patriarchal state is coming? Todos tus problemas psicológicos, cognitivos y mentales que te generan conflicto con todo lo que pasa afuera. All your psychological, cognitive issues that generate conflict with anything outside you? ¿O has decidido ser activista? Or you might have decided to become an activist? Me escribes y yo te mando el número de Caterine apellidada cualquier cosa para que tú la apoyes y luches por su causa. So you can write to me and I will send you Primero consigna. the Caterina's info so you can support her on her cause. Pero que de Caterine me dice con su gesto manual que ella va a cobrar. So Caterina is telling me with her hand gesture that pues. she's going to charge for it. Puedes hablar, Caterine. Que si el apoyo es con dinero, That if the support is through money, sí lo recibo. she will receive it. O sea, estamos en presencia de una persona profundamente materialista e interesada. So here we are in the presence of a person that is deeply materialistic and interested. Obvio, Obviously,
¿Dónde vivimos? Where do we live? ¿En qué plano estamos? In which plane are we? En el físico. On the physical plane. Entonces necesitamos dinero. So we need the money. Lo dicho, interesada. So what I just said. Materialista. She's materialistic. No terminé de presentar a José, I didn't end up introducing Jose. José Armando Valencia, Jose Armando Valencia. quien usualmente nos acompaña aquí con su... ¿Quién? Cano. ¿Cano? Soy importante. ¿Por qué Cano? Jose Armando Valencia Cano. Ah, es que tiene un segundo apellido. Oh, he has a second last name. Esto le ayuda a tener más identidad y le da importancia a su ser. This will help him have more importance in his being and in his identity. Sin ese segundo apellido no sería él. Without Tiene madre. that second last name, he wouldn't Tiene madre. be him. Tiene madre. Oh, he has a mother. No, podemos obviar ese apellido de la madre, no es importante. Oh, we can just make that last name. Forget that last name. The mother is not important. Es un hijo de madre, más bien. Dilo, ¿Cómo se dice? He's the son of a bitch. Parece. Muy bien. Entonces, el objetivo de este podcast So the goal of this podcast es precisamente hablar sobre esta problemática del yoga y en general del mundo espiritual que se está presentando hoy en día. is precisely to talk about this problematic on yoga and the spiritual world that is presenting nowadays. Es más, ya a mí se me olvidó de qué era lo que quería hablar. I even forget the topic I wanted to talk about. Tengo que reconocer que estoy un poco preocupado porque tal vez esté presentando visos de Alzheimer. I have to recognize I'm kind of worried because I might have some kind of Alzheimer's sprouting. Y recuerdo que la última vez que lo dije en público, I remember the last time I said this in public. mis estudiantes que aparentemente me quieren mucho My students that apparently like me pusieron cara de preocupación were worried porque ellos quieren ser buenos. because they want to be good. Entonces hay que preocuparse por el infortunio ajeno, So they have to be worried for someone else's misfortune. porque yo creo que si se sintieran indiferentes con eso, pues se creerían malos. Because I think that if they would be indifferent towards it, they would feel as bad. Y una estudiante muy querida And a very nice student me dijo, no, profe, no diga eso. told me, no, the teacher, don't say that. Acuérdese que la palabra crea. Remember that the word creates. Y yo dije, jueputa, ya la cagué. And I said, oh, damn, I screwed up. Ya lo había dicho. I already said it. Y lo he dicho como 50,000 veces antes. And I've said it like 50,000 times before. Como 50,000 veces antes he dicho, ya estoy que me muero. Like before, I've said 50,000 times, I'm almost dying. Y no me he muerto. And I haven't died. No sé, yo creo que hay un conflicto interno, hay algo ahí. I don't know, I think there's like a conflict there, something there. Entre lo que es absolutamente la realidad, Between what is absolutely real, me refiero a la realidad fáctica, claro, I mean the factual truth, obviously, y lo que es la palabra creadora de esa realidad, and what the words create from that reality, por lo menos en mí. at least in me. Bueno, estaba hablando de mi Alzheimer, So I was talking about my Alzheimer, que ya me está olvidando también. that I was forgetting about as well. Entonces, el tema es que se me había olvidado, So the thing is that I had forgotten it, o se me olvidó y de qué es lo que iba a hablar específicamente or I forgot what I was going to talk about today specifically, alrededor de este tema del yoga y la espiritualidad en la actualidad. around this topic of yoga and spirituality in current times. Voy a hacer la frase I'm going to do the sentence. y con eso terminamos este miserable podcast que está demasiado largo ya. And with this, we're going to finish this miserable podcast that is already too long. El yoga actual es una vergüenza. Current yoga is shameful. Bueno, nos despedimos. Okay, Ya dije lo we que say tenía que goodbye. decir. Thank you. Nobody has anything to say. Mentira, podemos agregar otras cosas. We can now add some other stuff. Y además de que es una vergüenza, Besides the fact that it is so shameful, una buena it is parte, embarrassing. una buena parte o la gran mayoría de las personas que lo enseñan A great part of it, and the people that teach it, no saben dónde están parados. don't even know where they are standing. No saben lo que hacen, They don't know what they're doing. no saben lo que dicen. They don't know what they're saying. Están enseñando algo que poco tiene que ver con yoga. And they are teaching even less than what has to do with yoga. Lo primero The first thing es ver la calidad de ofendiditos. is to see the quality of offended. Llega uno There's one y les dice algún cuestionamiento. One gets there and simply questions. Sobre todo cuando uno ve los profesores de yoga marihuaneros Mainly when you see the weed smoking yoga teachers
adictos a drogas, addicted to drugs, permanentemente adictos, o sea, compulsivamente adictos, permanently addicted, like compulsively addicted, pero además son vegetarianos, ¿no? but they are also vegans, right? Veganos. And vegans and O vegetarians, peor, veganos. or even worse, vegans. Entonces uno les dice eso, So you tell them that, lo que yo les he dicho siempre, y es que no tienen problema en consumir marihuana y drogas, what I have always said, they don't have any problem with weed consumption, que aquí en Colombia les sale muy barato, that here in Colombia is very cheap for them, a costa de la muerte de muchas personas. at the expense of the death of many people. Pero apenas lo ven a uno comiendo un poquito de carne, But as soon as they see one eating a little bit of meat, se escandalizan porque les parece terrible que uno sí se alimente con un animal. they get shocked because for them it is so terrible that one eats animals. Entonces a ellos no les parece terrible consumir drogas a costa de la muerte humana, So for them it does not seem too bad to use drugs at the expense of human pero deaths. sí les parece terrible que uno se alimente a punta de animales. But it is terrible for them that one eats animals. Ahí va la primera incoherencia. So there goes the first incoherence. Y la segunda incoherencia, And the second incoherence entonces que uno se los dice y se ofenden. is that you tell them about this and they get offended. Y comienzan con argumentos And they begin to use arguments, raros, weird y arguments, que en la India se consumen drogas, that in India they consume que drugs, la ganja, that the ganja, que los hongos, the shrooms, que Shiva Shakti, Shiva and que Shakti, los agoris. the agoris. No, eso no saben pues cómo convencerlo a uno de que es muy normal que un profesor de yoga y un yogi sean adictos. Well, they don't know how to convince you that it is very normal that a yogi is addicted. That it's normal that a yogi is addicted. Ok. Pero eso tiene que ver con el temperamento, But that has to do with temperament, la falta de madurez, the lack of maturity, el ciclo de vida, el ciclo vital. the life cycle, Y bueno, pues salen de los instructorados, incluido el mío, and they go out or walk out from the instructor training courses, including mine, muy jóvenes very young y todavía muy maduros, por lo tanto. and still very immature. La For that diferencia, por lo menos que creo que aquí hacemos algo de diferencia, es que en el instructorado de acá eso lo decimos claramente. The difference from what I think we do as a different thing in this training structure Y sí, yo me is expongo, that we say it, we talk about it here. y yo me expongo a eso, And yes, I do get exposed y la gente se enoja. and people get mad. El problema es cuando se reúnen para enojarse. The problem is when they gather in order to get mad. Se pueden volver muy violentos y agresivos. They could become very violent and aggressive. Y después entonces salen de todos esos instructorados y formaciones de profesores, So after that, they will walk out from all the training, the yoga teacher trainings que además son de muy baja calidad, that are very low quality. pero salen muy orgullosos porque tienen la estampa de la Yoga Alliance. But they walk out from there very proud because they have the Yoga Alliance stamp. Una gran estafa, A great scam. una gran estafa, A great scam. una gran estafa, A great scam. una gran mentira. A great lie. Y pues con eso creen que por tener esa estampa ya son profesionales en yoga. And so with that stamp, they already think they are professionals in yoga. Yo les aclaro aquí durante el instructorado I clarify to them here in the trainings, que lo que se hace es activarlos, that what is done is to get them activated, iniciarlos to initiate y them, darles unas bases claras and to give them some clear foundations de todo lo que les espera estudiar, practicar y entender a futuro. on everything that awaits them to study, practice, and understand in the future, Con técnicas precisas through precise techniques. y pues digamos que incluso hasta avanzadas. And well, let's say that even advanced Porque es ones. importante que conozcan lo que va a venir después. Because it is also important that they get to grasp or get to know what will come later. Pero ¿qué pasa en esta escuela? But then what happens in this school? Veo que llegan personas ya graduadas de otras escuelas I see people that have been graduated from other schools already, que cuando yo comienzo a enseñar ciertas técnicas que son básicas, and when I begin to teach some basic techniques, ni siquiera las conocían. they didn't even know them. O sea, en serio que la certificación de la Yoga Alliance So truly, the Yoga Alliance es certification algo así como que certifico is like I certify la... ¿Cómo es que se dice? La transacción. Simón dice que se certifica la mediocridad. Someone is saying they certify mediocrity. ¿La qué? La transacción. Dice Calla que la transacción de qué?
De dinero. De dinero. Ah, Yo te pago, claro. yo te pago, tú me certificas. Exacto, esa certificación es más o menos como un recibo de pago. So that certification is more like a payment invoice. Y pues aquí no es que seamos ofensivos, sino que es que hablamos directo. It's not that we're offensive, but we speak directly. Entonces más o menos certifica So they kind of que certify como buen tonto that as a great fool, caíste en la trampa, you fell into the trap, en la estafa. into the scam. Y a mí lo que me parece curioso And to me, it seems curious es que hay escuelas that there is a schools que todavía a estas alturas that still in these heights sigan insistiendo still insist en recibir aprobación de la Yoga Alliance. on receiving the Yoga Alliance approval. ¿Cómo es que se llama esos términos de la Yoga Alliance supuestamente que comprueba la habilidad de los conocimientos de una escuela? Experticia. No. No. Bueno, no me acuerdo de eso. Entonces, les decía que aquí llegan profesores ya graduados. I was telling you that already graduated students get to come here, or teachers that are already graduated in other schools come here. Duran cursos de 6 meses, un año, They have taken 6 months courses or 1 year courses, ya sea en Colombia, either in Colombia en otras partes del mundo. or somewhere else in the world. Y dígame esta belleza, And tell me this beauty. vienen hasta de India, They even come from India, de Rishikesh, from the Rishikesh, y no conocen las técnicas básicas del yoga. and they don't know basic yoga techniques. Solamente saben hacer unas posturas They only get to know how to do some que postures cuando recién llegan aquí, that when they get here, uno ve la vanidad con la que la hacen, you can get to see the vanity through which they perform them. uno ya sabe dónde estuvieron. So you already know where they went. El gesto corporal y facial, The bodily gesture and also the facial gesture. la actitud con la que hacen las prácticas The attitude through which they do the practices. es, además de deplorable, preocupante. Besides despicable, is worrisome. Y no saben meditar. And they don't know how to meditate. Muchos de ellos han venido con certificaciones de Ashtanga Yoga. Many of them come with Ashtanga Yoga Eso certificates. parecen pavos reales, And they look like peacocks que a veces hacen unas acrobacias buenísimas, that sometimes get to do very good acrobacy. pero que cuando uno los invita a sentarse a meditar, But when you invite them to sit and meditate, las rodillas casi que les presionan las orejas. the knees are almost up to their ears. No tienen nada de postura de meditación. They don't have any meditation posture. Y a los 3-4 minutos And after 3 or 4 minutes de comenzar la meditación, of beginning the meditation, ya están abriendo los ojos, they are already opening their se eyes, están moviendo, they are moving, hasta se irritan. they even get irritated. Veo cómo los ashtangis se irritan fácilmente. I can see how the Ashtangis get easily irritated. Tengo muchas historias para contar. I have many stories to tell. ¿Cuántos instructores internacionales llevamos, Simón? How many instructor trainings have we done, Simon? 19. 19. ¿Este sería el 20 el que viene? Uh-huh. Interesante. Yep. Entonces, llevamos ya 19 instructorados So it's been 19 instructor training courses, y he visto muchas cosas. and I have seen so many things. Ha sido muy interesante. It has been really interesting. Entonces, estos profesores de yoga o instructores que se forman hoy en día, So these yoga instructors or teachers that are trained nowadays, yo creo que, estoy de acuerdo con este grupo que ahora me recibió para hacer este podcast, I agree with this group that received me now to do this que podcast, estaban precisamente comentando eso, that were precisely commenting that que esas no son formaciones de yoga, those are not yoga formations or sino trainings, desinformaciones. but they are misinformations. Eso fue lo que me dijeron ahora. That's what they just told me. Y bueno, ellos bromeando dicen que lo que aquí hacemos más bien es como una deformación en yoga. And they were joking and saying that what we do here is like a deformation of yoga. No porque deformemos el yoga, Not because we deform yoga, sino porque más bien se deforman todas tus creencias previas, but because all your previous beliefs are transformed, deformed, incluso al respecto del yoga. even in regards to yoga. Entonces es muy interesante So it's very interesting porque la gente llega a la escuela because people get to the con school una cantidad de preconceptos, de with, prejuicios with so many prejudices and preconcepts al respecto de lo que es el yoga, in regards to what yoga lo is, que debería ser, what it should be, lo que creen que debería ser, what they think it should cómo be, lo deberían, cómo lo quisieran, cómo lo ven ellos, how they see it, cómo quisieran que fuera. how they would like Bueno, it to es una be. locura. Well, it's madness. Y lo
lógicamente yoga no es una sola cosa, And obviously, yoga is not just one thing. pero es que ni siquiera le aciertan a una de esas varias cosas que es el yoga en realidad. But they don't even get right one of the things that could be or should be. Entonces el objetivo de este podcast So the goal of this podcast es hacer una denuncia pública. is to do a public criticism. José, Denuncia. yo con esta fuerza que estoy diciendo denuncia No pública puede, marica. y este traductor está fallando en este momento, necesitamos la fuerza. The translator is having ¿Cómo a se dice problem denuncia right now. pública? Denuncia. A public suit. Sí. A public, Complaint. A public complaint. que es hacer una denuncia pública It is to do a public complaint sobre el deterioro del yoga, on how yoga is decreasing its quality, la mediocridad, the mediocrity, la cantidad de formaciones basura. the quantity of trash trainings. Ay, profesor, pero tú estás siendo muy violento con tus palabras. Oh, but you're being too violent with your words. Practica ahimsa. Practice ahimsa. Ay, no me molestes. Oh no, don't bother Yo me. solamente estoy expresando I'm simply expressing, y no me estoy refiriendo a nadie en específico. and I'm not talking about someone specifically. Entonces, el hecho de que sean formaciones basura, So the fact that they are trash trainings, así con este tono, basura, like this with this tone, trash basura, trainings, pues tú lo podrás considerar violento. well, you might consider it violent. Busca ayuda, Get help. ¿ok? Busca ayuda. Get help. Entonces, digo, ayuda psicológica. I mean psychological help. Bueno, algunos necesitarán incluso apoyo psiquiátrico. Well, some might need psychological support. No, psychiatric. Psychiatric ¿Cómo support. se dice? Psychiatric. Psychiatric support. Ok, muy bien, entonces, digo en broma denuncia pública, So I'm joking around public complaint. también para invitar a un proceso de activismo. Also to invite to a kind of activism process. Tú que eres una persona joven y vital You're young and vital. y te gustan los activismos, And you like activism. vamos a hacer un activismo We're going to do some activism por mejorar la calidad del yoga. in order to improve the yoga's quality. No, mentiras, eso no es así. Well, I'm joking. It's not like that. Dejen que las escuelas sean mediocres. Let the schools be mediocre. La pregunta es, The question is, ¿tú por qué te identificas why do you identify con ese nivel de mediocridad, with that level of mediocrity con esas escuelas? of those schools? ¿Cómo es que haces tú, José? Tiritín. Tan, tan, tan. Eso. Sonó bonito. Bueno, voy a volver a repetirlo para que José lo acompañe. I'm going to repeat this so Jose can accompany it. La pregunta es, The question is, ¿tú por qué te identificas why do you identify con esas escuelas mediocres? with those mediocre schools? Tan, tan, tan. Me gusta. I like it. Muy bien. Bueno, hay una respuesta So there's an answer for it, y es que tú no tienes la culpa. and it is that you're not to blame for. No tenías por qué saber que eran mediocres. You didn't know they were mediocre. Y ese es el maldito problema. And that is the damn problem. ¡Ay! Un yogi no puede decir la palabra maldito. Oh, a yogi cannot say the word damn. ¡Ay! Es que esto es una religión. Oh, this is a religion. Está prohibido que un yogi se exprese de ciertas formas. It is forbidden for a yogi to express in certain ways. Ahí comienza la idiotez. That's where the stupidity Eso es comes. mentira. Begins. That's a lie. ¿Te estresaste? You got stressed? Ay, las personas a veces se estresan Oh, people sometimes get stressed porque vienen de familias conflictivas, because they come from conflictive con families padres violentos. with violent Y parents. cuando encuentran un profesor, una profesora, un maestro, una maestra que son intensos y de cierta forma los interpretan como agresivos, And when they get to find a teacher or a master that somehow they are very intense and people interpret them as aggressive, entonces los confunden con su proceso de infancia so they get confused by the process of their childhood. y no pueden todavía aplicar discernimiento. And they still cannot apply discernment. Un nivel de viveka que tiene que ver con este plano material. A level of viveka that has to do with this material plane.
Discernimiento. Discernment. Separar lo que es de lo que no es. To separate what is from what isn't. ¿Ya te enseñaron qué es Viveka en tu escuela? Did they teach you already at your school what Viveka is? Si no te enseñaron qué es Viveka en tu escuela, If they haven't taught you in your school what Viveka is, ve y demanda la devolución de tu dinero. go and ask for the return of your money. ¿Ya te enseñaron que Viveka está establecida en los Yoga Sutra? Did they teach you that Viveka is established in the Yoga Sutras? ¿Solo te enseñaron la parte de los Yoga Sutra que habla de la Ashtanga Yoga en el segundo capítulo? Or they only taught you about the Ashtanga Yoga part of the Yoga Sutras in the second chapter? Ve y demanda la devolución del dinero. Go and ask for your money back. Entonces, y además te enseñaron el Bhagavad Gita por encima de los Yoga Sutra. Oh, and in addition, did they teach you about the Bhagavad Gita above the Yoga Sutras? Depende. It depends. Si estuviste en una formación de Vedanta, If you were in a Vedanta training, muy bien. very good. Pero si usted en una formación de yoga, But if you were in a yoga training, creo que esos profesores no lo tienen claro. I think those teachers don't have it clear. Muy bien. Primero van los Yoga Sutra de Patanjali. First, the Yoga Sutras of Patanjali. De pronto los tantras, Maybe the Tantras, Vijnana Vairava Tantra, por ejemplo, the Vijnana Tantra, for example, Shiva Samhita, the Shiva Samhita. Ese es cortico. en fin, de pronto el Hatha Yoga Pradipika, el Geramda Samhita, Maybe the Hatha Yoga Pradipika and the Gramda Samhita. bueno, lo que sea, Well, whatever. eso está importante. Los agamas, faltaban los agamas. Oh, the Agamas. I missed the Agamas. Pero eso ya son procesos más profundos, más avanzados. But those are deeper and more advanced processes. Entonces, como siempre me fui por las ramas, And as always, I went through the branches. y resulta que tal vez te parezca muy agresivo, And it turns out that it might seem aggressive to you, pero nadie está siendo agresivo. but nobody's being aggressive. Te falta yoga. You're missing yoga. Tú no puedes diferenciar You cannot differentiate la forma del fondo. the deeper shape. ¿Ya pudiste entender lo que hay en el subtexto? Did you get to understand what is underlying in the subtext? ¿O solamente estás confundido por la supuesta forma agresiva? Or you're just simply confused by the supposedly aggressive form? Tan, 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 tan. Muy bien. Esas reflexiones tontas Those silly reflections no son tan tontas. are not as silly. Aprende a diferenciar. Learn to differentiate. Y eso se hace o se ejerce a través del pensamiento crítico. And that is done through critical thinking. ¿Cómo puedes alcanzar la paz interna How can you achieve inner peace si la forma como estás condicionado para interpretar los sucesos externos if the way in which you're conditioned to interpret the external events te generan tanta perturbación? creates so much disturbance in you? Vamos mal. This is a bad thing. Necesitas más yoga. You need more yoga. Pero no esa yoga basura. But not the trash yoga. Namaste. The namaste thing. Todo se reduce a namaste y juntar las manos al frente del pecho. Everything is reduced to namaste and joining the hands in front of the chest. Si las personas hicieran un verdadero discernimiento If people would do a real discernment y la diferenciación de las cosas, and the differentiation of things, se darían cuenta de lo que es la forma they would notice what the shape is y lo que realmente hay en el fondo de esas formaciones. and what is underlying those trainings, those formations. Si en el fondo de esas formaciones If in the end or at the bottom of those formations, no hay un cuestionamiento de tu ser, there's no questioning of your being, pero un cuestionamiento no racional, no de juicio, no de crítica, but not from the critic nor the judgmental, sino a través de herramientas y prácticas de autoobservación, but from tools of self-observation, de autoconciencia, of de self-awareness, conciencia de ti mismo, of awareness of yourself, swayaya swayaya, especialmente. especially. Entonces no hay fondo en esas formaciones. So there's no depth in those trainings. Entonces tú te la pasas enseñando asanas So you end up teaching asanas, y crees que ya eres yogi. and you think you're already a yogi. Crees que ya eres profesor de yoga. You think you're already a yoga teacher. Ese es el problema de la basura de las formaciones de hoy en día. That's the problem of the trashy trainings of nowadays. El yoga finalmente es un proceso doloroso, Yoga in the end is a painful process porque es un proceso de autocuestionamiento. because it is a process of self-questioning. Entonces tú llegas a una formación So you get to a training al frente de la playa in front of the beach donde te la pasas rico where you have a good time, y esa formación parece más bien como un retiro de bienestar, and that training looks more like a wellness retreat o un spa
spa or a spa o un resort or a resort. y te certifican como profesor de yoga And then you get certified as a yoga teacher en la tontería, in the foolishness en la vanidad and vanity del placer. of pleasure. No me jodas. Don't screw around. No, en serio, no me jodas. Really, don't screw around. ¿De qué estamos hablando? What are we talking about? Entonces, claro, Then, of course, es una cadena de tonterías. it is a chain of foolishness. Tú no tienes la culpa porque tú no sabes lo que es yoga. You're not to blame for because you don't know what yoga Pero is. estoy hablando de tú, yo no sé ni con quién estoy hablando aquí ni quién me está escuchando. I'm talking about you, but I don't even know who's Aquí no hay listening to nadie. this. Aquí no hay nadie. José- Somos un producto de la imaginación de Carlos. Jose saying there's nobody here. We're all a product of Carlos's Ni siquiera imagination. sabemos si estamos vivos o muertos. ¿Qué tal que un gran maestro esté escuchando esta basura de podcast? What if a great master is listening to this trash podcast? Si es un verdadero maestro, If they are a real master, estará cagado de la risa. they might be laughing out loud. Si es que todavía le interesa seguir escuchando algo que ya sabe. If they're even interested in keep on listening to something they already know. Ahora, si tú no eres tan tonto, Now, if you're not so foolish, entonces pues simplemente estarás también cagado de la risa. so you might be as well laughing out loud. Si has llegado hasta acá If you have gotten to this part y eres tonto, and you're foolish, entonces eres tonto al cuadrado. so you're foolish at square. Porque además de tonto, Because besides being a eres fool, masoquista. you're also masochist. Muy bien. Ay, pero ¿cómo vas a ser así de agresivo? Eso no es de yoga. Oh, but how could you be so aggressive? That's not yoga-like. Yoga no es New Age. Yoga is not New Age. Si tú crees If you still believe que un proceso de yoga that a process of yoga es ir a que te acaricien el cabello, is to go and have the people combing your hair, te traten bonito treating you nicely, y con una incorrecta o confusa aplicación de la compasión, and with an incorrect or confused application de la compasión, of compassion, pues te tomen como víctima y con pesar, well, they will take you as a victim and with sorrow. no estás en un espacio de yoga, You're not in a space of yoga. estás en otro tipo de espacio You're in another kind of y space. tal vez pagando bastante And maybe paying a lot of money, o, peor aún, or even worse, iniciando un proceso en una secta beginning a process in a sect. donde te bombardean inicialmente con amor, Well, they would love bomb you, receptividad, receptivity, ¿cómo se dice? Pesar. and sorrow, bitterness. Muy bien, por ahí tampoco es. That's not the way either. Bueno, entonces, eso es lo que está pasando hoy en día con el proceso de yoga. So that is what is happening nowadays with the process of yoga. Una gran confusión. A great confusion. Pésimos profesores, The really bad teachers, no conocen las técnicas básicas, they don't know the basic techniques. todo se centra simplemente en la parte física Everything is centered on the physical part. y las sectas como los Hare Krishna, And the sects like the Hare Krishna. sí, ya lo estoy diciendo, los Hare Krishna, Yes, I am saying it, Hare Krishna. bueno, de esto lo puedo hablar. Well, I can talk about this. En alguna de sus líneas, In some of their lines, porque es que además como son tan espirituales también se pelean entre ellos, because, well, they are so spiritual that they also fight between each other. entonces hay dos líneas que se separaron lógicamente, So logically, there's two lines that separate it. tanta espiritualidad. So much spiritual. Entonces, pues uno de los líderes de esa línea So one of the leaders of those tiene lines cantidad de investigaciones penales, has so many lawsuits undergoing pues porque le imputan, because they are complaining. no, le adjudican They're charging charging him de haber cometido varios delitos from having committed several a felonies través de su secta from his sect y en contra de sus seguidores. and against his followers. Entonces, ese tipo de sectas So that kind of sects utilizan el lenguaje de yoga use the language of yoga preciso para desinformar a la gente y manipularlos. precisely to misinform people Y manipularlos. and manipulate people Y agregarlos a su secta. and add them to their sect. Es un tema muy delicado. It is a very delicate topic Que además se cubre, se blinda that in addition is covered
en todo el planeta in the entire planet con un principio democrático, with a democratical principle, que es el de la libertad de cultos which is the freedom of cults y la libertad de conciencia. and the freedom of consciousness. Es tremendo lío, It is such a es mess. un problema muy grave. It's a very big problem. Entonces ahí está el otro problema del yoga. So that's where the other problem of yoga lies. Y el otro problema The other problem es el de los movimientos New Age. is the one of the New Age movements. Y sí es cierto que el yoga tiene que avanzar, And yes, it's true, yoga has to advance. y es cierto que el yoga siempre ha sido un sancocho de tradiciones y de escuelas, And it's true that yoga has always been a mixture of different traditions and schools. pero pues ya las líneas New Age But now the New Age lines alejan el yoga de sus fundamentos originales. bring yoga away from its original foundations. Ahí cabe aclarar de que a pesar que siempre ha sido un sancocho, There is a need to clarify that even though yoga has always been a mixture, que eso ya lo hablamos aparte, pero no lo hemos hecho en podcast, that we spoke about it apart, we haven't done it in a podcast, sí hay un criterio para definir qué es yoga y qué no es yoga. there is a criterion to define what is yoga and what isn't. Y el criterio es Chitta Vritti Nirodha, And the criterion is Chitta Vritti Nirodha, la detención o la maestría de los flujos mentales. the stopping or the mastery on the mental fluctuations. Era eso. Tal cual así es. That's as it is. Yeah. Entonces, pues nos vemos enfrentados hoy en día So then today we see each other being faced a una gran confusión. by a great confusion. Hordas de personas Groups of people accediendo a clases de yoga de muy baja calidad, accessing to very low quality yoga classes que en general, that in general, en vez de cultivar la sabiduría, instead of cultivating wisdom, cultivan la ignorancia y la vanidad. they cultivate ignorance and vanity. ¿Han visto en Instagram la vanidad con la que esos supuestos yogis hacen sus asanas? Have you seen in Instagram the vanity through which these supposedly yogis perform their asanas? Y la cantidad de babosadas que dicen. And the quantity of stupidity they say? Todo como que se reduce a simplemente una vida saludable. Everything is kind of reduced to like a healthy life. Y es cierto, And it's true. en yoga se cultiva la salud In yoga, you cultivate health precisamente para que haya menos perturbación en la mente. precisely so there's less disturbance in the mind. Eso sería un principio. That would be a principle. Y esa sería la razón del Hatha Yoga, una de las razones del Hatha Yoga. And that would be one of the reasons of Hatha Yoga. Por lo menos cultivar en ese proceso la salud física. At least to cultivate through the process there's physical health. Bueno, yo no he hecho sino quejarme, Okay, I have been only complaining here. cuestionar, To question, criticar, criticize, juzgar. judging. Mentira, estoy dando mi opinión. I'm kidding, I'm just giving my opinion. Es mi opinión desde hace mucho tiempo. It's my opinion from a long time Pero la ago. pregunta es, But the question is, ¿qué soluciones se proponen? what solutions can there be? Ninguna, Ustedes- adiós. De acuerdo. None. Goodbye. De acuerdo. I agree. ¿Alguno de ustedes ve alguna solución? Some of you sees any solution? Yo pienso que cuando cuando planteaste el problema, I think that when you expose the problem, tenía que ver mucho, lo empezaste a abordar por la parte del temperamento y la identificación. you began to approach it from the temperament and the identification. Entonces, pues no hay solución desde mi perspectiva, So from my perspective, there is no solution porque la persona siempre va a identificarse y va a ir hacia donde su temperamento lo identifica, valga la redundancia. because the person is going to be always identified with what their temperament leads them to be identified Entonces, with. si el temperamento general es desinformado, vanidoso, o en todo lo que acabaste de describir, So if the general temperament is filled of vanity and misinformed and everything you just said, va a preferir un proceso, o se va a identificar con un proceso y con un sitio donde le ofrezcan más de lo mismo. it is going to be identified with a process that offers kind of the same, Yeah. more of the same. Muy bien. ¿Quién más? Yo ahí diría que I- tampoco veo solución al respecto, I will say that also I do not see any solution porque es algo que también hemos hablado mucho con José, because I have talked a lot of that with Jose, y es que, por ejemplo, el pensamiento crítico and it's by example, the critical thinking requiere trabajo, requires a lot of work. requiere estudiar, It requires a lot of study.
presentarse ante opiniones distintas. Allow yourself to show against different opinions. Y eso no es lo que va a suceder de manera natural o espontánea. And that's not the thing that is going to happen in a natural or spontaneous way. Va a ser mucho más fácil creer en las perspectivas o va a ser más fácil tener creencias confortantes. It's always easier to have comforting beliefs Que las que están basadas en ver la vida como es. than seeing life just as it is. Porque eso no es fácil. Because that's not easy. Lo que decimos con José es que yoga es dispararse en un pie. Because as we say with Jose, yoga is shooting yourself in one foot. Pero para personas con nuestro temperamento es lo único que tiene sentido. But for people with our temperament, is the only thing that makes sense. Pero ¿cuál es la solución? No, estamos diciendo que Que no hay. no hay. La solución es que no hay solución. We're saying that the solution is that is no solution. Como estamos en un planeta patriarcal, Since we are in a patriarchal planet, los hombres hablaron primero, men spoke first, como corresponde. as it corresponds. Ay, ahora me van a editar esto que acabo de decir. So now they're going to edit what I just said. Malditos haters The damn que haters tienen problemas mentales serios that have serious mental issues van a generar los procesos que les permite aliviar su sufrimiento interno de una forma inadecuada. and are going to generate the process that allow them to generate to free their inner suffering in an inadequate way. Obviamente estoy bromeando. Obviously, I'm joking. Estoy siendo irónico And I'm being ironical. porque lógicamente estoy de Ironic. acuerdo con que hay que superar ese proceso del patriarcado. Because obviously I agree with the fact that the patriarchal process needs to be overcome. Y yo sí creo en eso. And I do believe on that. ¿Qué opinan entonces las chicas? So then what is the opinion of the women? ¿Cuál podría ser la solución? What could be the solution of this? Para mí esa idea de buscar una solución a todo ya tiene un sesgo patriarcal de poner un problema a todo. For me, the idea of looking for a solution to everything already puts the patriarchal ideas of putting a problem to everything. A bias. A bias. Sí, porque vamos en el sentido de la pertenencia, por un lado, Because on one side we have the belonging, y a eso apunta lo que decía José con respecto al temperamento, and that points to what Jose was saying about the temperament. con respecto a unas generaciones de personas perdidas buscando pertenecer a algo a través de sus identificaciones con sectas, religiones, que en últimas es la creación del pensamiento patriarcal. In regards to these generations, these lost generations that have the need to belong to something, Si seguimos con ese temita, voy a tener que cortar este podcast Porque and we continue with that, we're going to have to cut this podcast porque me siento agredido. because I feel aggressed by it. O sea, estás agrediéndome con el tema del patriarcado. You're Yo soy- aggressing me with the patriarchal thing. Yo soy hetero, patriarcal, I am, macho, machote. I am straight no, aquí and todos macho. somos queer. No, here, we are Ah, yo queer. también soy queer. I am also queer. Ah, se me había olvidado. Oh, I forgot Mentira, about it. Continúa, gracias. Continue, please. Yes, thank you. Esas pertenencias nos hacen pensar en que, y yo creo que es casi un sistema publicitario de la época actual, So those belonging to something is kind of an advertising system of the current era, de tener que pertenecer a algo, de tener que validar nuestras formas de encuentro de nuestro propio ser. of having to belong to something and having to give some value to our ways of being. Entonces yo creo que en cualquier formación o en cualquier acercamiento que uno puede tener con los estudiantes y uno mismo como estudiante, So I think that in any training and the relationship one can get to have with the student and oneself as a student, es esa posibilidad de cambiarse los lentes, de mirar desde distintos ángulos, is that possibility of changing one's lenses and seeing things from different angles. los fenómenos afuera, pero sobre todo el fenómeno de ser. The phenomena outside, but also
and mostly the inner phenomenon. De asumir el proceso de yoga no como una práctica de asana, Of assuming the process of yoga not as an asana practice, que es como decía un célebre profesor, eso es una práctica para señoras aburridas de clase media. which is what was said by a teacher, that is a boring practice for, that is a practice for bored middle class ladies. Y más bien asumirlo como compartirnos nuestras formas distintas de ver, And more as assuming it as sharing our different points of view, que van más allá de la materia densa that go farther than the thick matter, y pasan por todas nuestras formas de habitar el mundo y de relacionarnos, and they go from the different ways of seeing the world and relating to each other, de comunicarnos, of communicating, más que pertenecernos. more than belonging. Es entender la comunicación con uno u otro ser, Is to understand the communication with one or another being, sin que se vuelva una manifestación religiosa New Age without it becoming a religious New Age manifestation, o una ateización de nuestras prácticas de vida. or getting theistic in regards to our living practices. Entonces es más una invitación al estudiante y a nosotros como estudiantes, como nuestros propios receptores, So it's more like an invite for the student and us ourselves as the students de ajustar nuestros lentes. of adjusting our lenses. Bueno, sigue siendo una invitación. Me encanta. Pero no una solución. It is still an invite but not a solution, pero es porque no hay un problema. It's because Kaya is ¿Cómo que no hay un problema? there is no problem. Stay Una silent. Una cantidad de gente estafada. There's So a- many scam people. Claro que hay un problema. Obviously there is a problem, pero es la El vida dete- lo que El es. deterioro de la calidad de yoga. Eso es un problema. The decline of the quality of yoga. Ay, verdad que yo soy yogi, profesor de yoga, no puedo hablar en términos negativos, lo siento. Oh, but I am a yogi and I cannot speak in negative terms. I'm sorry. Todo lo que diga tiene que ser bonito y positivo. Everything that I say has to be nice and positive. Lo siento. I'm sorry. No, no me jodan. No, don't screw Sí hay un around. problema. Yes, there is a Es un problem. puto problema. And it's a damn problem. ¿Decime? Caterine nos estaba pidiendo la palabra, cuéntanos. So Catherine is going to talk. Bueno, para mí, como yogi, For me as a yogi, me cuestiones cómo decir cuál es la calidad de algo. I question how to say what is the quality of something. Porque si bien las prácticas pueden ser profundas o no, Because if, well, the practices can get to be deep or not, todo va filtrado por mi experiencia, everything is going to be filtered by my experience, por mi forma de ver el mundo, by my way of seeing the world, cómo lo voy asumiendo how I assume it, y esos procesos que tengo. and those processes I have. Entonces, Then yo puedo diferir un poco I could defer here en que puedo estar en un lugar New Age that I am in a New Age place y tener un proceso profundo, and have a deep process, o puedo estar en una escuela como esta, or I can get to be in a school like this one, que se dan unas bases fuertes that you have strong y no estar haciendo un foundations proceso profundo. y no estar haciendo un proceso profundo. and not doing a deep process. Entonces creo que eso depende de cada persona. So I think that depends on each person. Es lo que Kaya estaba diciendo de las gafas. So that's what Kaya was just saying about the lenses. Pero también entiendo lo que dice Carlos. But I also understand what Carlos is saying. Son opiniones, pero no soluciones. It is opinions, but not solutions. ¿Mecanismos de transmisión del yoga? ¿Sería? Yoga mechanism things. O sea, yo podría decir ¿Relacionarlos? que podría ser el autoaprendizaje. Simon is saying that he argues that the solution is self-learning. En general, la educación. So, education. Pero como yo no creo en el libre albedrío, But because I do not believe in free free will, will, igual no tiene sentido. it makes no sense. Porque igual los que lo van a aprender son los que estaban predispuestos a aprenderlo, entonces al final uno no está solucionando ni mierda. Because the people that was destined to learn it, it was destiny.
to happen, so we were not solving anything. ¿El gato está muerto o no? Simón nos está metiendo en unos trasfondos que no deben quedar en este podcast. Simon is trying to make us fall in some things that are not supposed to be in this podcast. Son temas prohibidos. Are forbidden topics. No por nosotros ni por mí, Not for our, Not by us. not by us or for myself. sino porque eso puede deprimir a más de uno. Because it can turn everybody into depression. Se necesita un proceso de estructuración interna sólido It requires a lot of mental structure para poder decir la bestialidad que acaba de decir Simón cagado de la risa. in order to say what Simon said, just laughing out loud, Reconocer algo que es terriblemente existencialista recognizing something that is deeply existentialist desde la dicha, from joy, sin amargamientos. without bitterness. Conclusión para terminar y cerrar este podcast. Conclusion, in order to close this podcast, No hay solución, there is no solution pero because there's no problem, says Maya. No drama. But sí es importante seguir haciendo el trabajo de enseñar con mayor calidad. it's important to continue to keep improving the quality of teaching. Y en esas enseñanzas, And in those teachings, dar siempre la opinión, always giving opinion, decirlo saying it sobre los vacíos. about the voids. Y eso es algo que no existía en la India antes. And that's something that it wasn't existing in India before. Bueno, yo por lo menos como tengo la fortuna de no ser de la India, At least because I'm fortunate enough for not being Indian, tengo la fortuna de ser colombiano. I have the fortune of being Colombian. Entonces no me tengo que someter a esos principios. I don't have to allow myself to those principles. Lo que hoy se llamaría la corrección política, What today would be called political correction, pero que yo llamaría más bien complicidad por omisión. I will call it complicity by what? Omission. By omission. Y lo que se manejaba en la India de que nadie decía nada de nadie. What in India was that nobody can say anything about nothing. Así nadie denunciaba nada si fuera terrible. So nobody can denounce or judge anything. Entonces creo So I believe, que sí hay que decirlo. so you have to say it. Que hay que decir You have to say lo que no está bien, what is not right, así sea la opinión personal. even if it's just a personal opinion. Yo ahí lo apuntaría a lo que nosotros buscamos cultivar. I will point towards what we are trying to cultivate. De alguna manera lo que entendemos es que pues estamos vivos en este momento, supuestamente, That we are kind of living, we are thinking that we are living en este periodo del tiempo que nos correspondió, in this period of time that we have to, porque millones de años antes estábamos muertos because millions of years before we were not living, y en algunos años vamos a estar otra vez millones de años muertos. and many years from now we will not be living. Entonces, de alguna manera lo que tiene sentido para nosotros es contribuir a que nuestra vida sea un poco mejor. So what makes sense for us, at least in this moment, is making our life a little bit better. Y pues de alguna manera eso se extiende a los humanos que están vivos con nosotros en este periodo del tiempo. And in some way, it extends to the people, to the human people that it's around us. Y hemos encontrado que el valor de la claridad And we find that the value of clarity or discernment, enriquece nuestras vidas it richens our lives. y por eso perdemos el tiempo haciendo estos podcasts. And that's why we lose our time doing this podcast. Tal cual. Bueno, entonces de esta forma cerramos esto. So like this, we close the podcast. Nos vemos en el próximo. See you next time. Chao. Bye.